algo que aparezca acá, vamos a nuevo acá, desincronizar y sincronizar los gráficos, que incluso era interesante verlo extendido en el tiempo porque el promedio es el que nos iba a dar como una indicación más clara. Se lo puedo achicar un poquito esto. No lo quiero separar de ahí porque no me va a dejar después hacer lo que yo pretendo. Ahí está. Entonces, vamos de nuevo. Ahí está. No quiero hacer solo el L. Bueno, son muy difíciles esto que yo pretendo. Bien, no importa. Fíjense que en el análisis se revelaba algo que habíamos visto en la clase pasada, que era que este ruido tiene componentes armónicos, es lo típico del ham, y que también había algo de DC offset, que a veces estaba, que era más difícil de ver directamente. Voy a cerrar un momento el analizador de nuevo. Vamos a estirar eso. Bien. Decía, voy a cerrar el analizador. Era más difícil de ver en el dominio del tiempo, porque al haber otras señales, ya no se nota tanto si el eje está corrido o no. Es decir, cuando hay una acumulación de otro tipo de ruido, es más difícil ver si el eje está corrido o no. Pero el análisis de espectro sí revela que además hay DC offset. Entonces, hay herramientas específicas, reductores de ham, algunos más complejos, algunos más simples. Uno de los más simples, dentro de todo, es el que trabaja en las distintas bandas de frecuencias. Y dentro de Waves, vamos a encontrarlo, hay una serie de procesadores específicos de ruido, toda la línea X, más algunos de estos W, el WNS, el Z-Noise también, pero dentro de la línea X están como los 4 procesamientos más típicos de reducción de ruido, restauración de audio, que son, por el lado de clicks, crackle, hum y noise, que es ruido de banda ancha o hiss. Entonces, el X-Ham o el X-Ham es un procesador muy sencillo, pero que tiene dos cosas que nos pueden servir para este trabajo que estamos haciendo. Primero, tiene unos filtros con una atenuación bastante fuerte, ahora lo vamos a ver, y que actúan como un banco de filtros con una frecuencia base. Entonces, tenemos nosotros que identificar cuál sería la frecuencia base, esa es la clave, y para eso, nada mejor que hacer otra vez el análisis de espectro. Entonces vamos a ver si podemos ver nuevamente el análisis de espectro. Y vemos que la frecuencia base está en 50 Hz. Porque ya dijimos, el ham dependía de lo que es la señal de alimentación. Por lo tanto, si esto se graba en lugares donde hay 50 Hz como frecuencia de alimentación, como Argentina, por ejemplo, entonces eso va a ser lo que se va a inducir como posible ham, o lo que va a aparecer como loop de masa y cosas por el estilo. Si se graba en lugares donde la frecuencia de alimentación es 60 Hz, como Estados Unidos o Brasil, entonces, o Japón, entonces esa señal va a estar dada en 60 Hz. Entonces, nuestra frecuencia base va a ser 50 Hz, porque sabemos que es 50 Hz. Y entonces, cada uno de estos componentes que está acá, cada uno de estos filtros que está acá, es un armónico que va a estar centrado sobre el valor de frecuencia, que obviamente es un multiplicador de esto. 50 Hz, valor a 50, si me lo tomo. O 100, 150, 200. Entonces, sabiendo dónde están los componentes con mayor amplitud, es que yo puedo operar sobre ellos. Por ejemplo, acá parecería 50 y 100, aunque había algo de 150 también. Pero bueno, voy a encargarme de esos dos. Y puedo regular la ganancia. Fíjense que, como decía, es un filtro bastante fuerte porque tiene una ganancia de menos 60 decibeles, que es muy alta, casi podemos considerarla como un filtro. Y después tiene un valor de Q que es general, que tiene este valor de Q por defecto en 30. Vamos a ver que ese valor de Q quizás sea un poco... en tiempo real. Lo tenemos, estamos viendo la reducción que hace. Quizás
puede ser interesante como valor alto, pero quizás es demasiado específico. Vamos un poquito de vamos a ver que la reducción aumenta, sin degradar demasiado la señal. No tanto, como hasta ahí. Entonces, también regular el valor de Q puede ser importante para ver el nivel de atenuación que vamos a lograr. Por lo tanto, básicamente tenemos eso. Fíjense que me está quedando el componente de 150, que no estaba atenuando, lo voy a atenuar menos en todo caso. Y este procesador tiene la posibilidad de usar aquí mismo un filtro pasaltos con dos pendientes. Entonces también podríamos eliminar el problema que había de DC offset. El nivel de atención alcanza, bien, no alcanza. No puedo tratar de buscar esto para ver si puedo ser más específico. Dicen que es muy específico, dicen que ahí cuando yo me corrí, eso ya lo perdí. ¿Sí? Si se fijan, si bien me corrí 50 Hz, empieza a ser menor la atenuación. Trato de estar cerca de 50. Y el valor de Q también es bastante clave respecto de la atenuación. Lo puedo aplicar si quiero y ver el resultado, ver si realmente me convence o si tengo que hacer quizás alguna reducción puntual un poco más fuerte. Eso va a depender en definitiva de la señal. En este tipo de señal podría hacerse para que no haya acumulación de ham. En una señal con más componentes graves realmente estaría un poco más comprometido. Bien, entonces ahí tenemos un procesador específico. Hay varios procesadores como ese que tienen bancos de filtros que permiten trabajar sobre frecuencias específicas. Es muy común que tengan una frecuencia base y frecuencias múltiplos. Después lo veremos también. Isotop tiene uno. Me interesa más centrarme hoy sobre las herramientas de Waves y los procesos así por procesamientos separados. La próxima ya vamos a cerrar con la parte de reducción de ruido, vamos a ver un poco del isotopo RX y algunas características del isotopo RX, y con eso vamos a ir cerrando lo que sería la parte de reducción de ruido. Entonces, hasta acá una de las herramientas específicas que ustedes pueden encontrar para este tipo de ruido. Con respecto a la reducción de ruido de banda ancha, como decía antes, la reducción de ruido de banda ancha, ahí hay ruido de banda ancha, y ahí está la señal. Vamos a volver acá. Vamos a ver si nuevamente comparto pantalla, comparto audio y vamos a ver si sale bien. Ahí tendría que estar saliendo mejor. Ese audio, cuando vemos el ruido de mancha, es un hiss bastante alto realmente. Parece mucho más que el que yo recuerdo que estaba en el track original. Pero me sirve para la clase, justamente esa es la clave. No hay solo hiss, y esto es una cuestión que es importante. Hay un cierto orden para la reducción de ruido que me parece fundamental, o que es fundamental. En general uno trata de dejar la reducción de ruido de banda ancha para el final, como último proceso posible. No los voy a pasar por acá, les voy a pasar unos ejemplos de alguna reducción de ruido muy extrema y que justamente muestra los artefactos de esa reducción y muestra por qué el exceso de reducción de ruido puede ser peor que el propio ruido. Pero el punto es este: la reducción de ruido de banda ancha, como vamos a ver ahora, trabaja en base a un análisis de espectro y trabaja sobre los componentes de ruido que encuentra. Por eso, todo tipo de ruido que pueda ser eliminado previamente a esto es mejor para la restauración, porque va a hacer que este procesador tenga que trabajar menos y va a hacer que degrade menos la señal. Porque como es ruido de banda ancha, es muy difícil que no tenga partes en común con la señal. Entonces, todo lo que se pueda eliminar, primero por filtrados, porque por el momento no vimos otra cosa, o por DC offset específicamente, como proceso específico, debe eliminarse antes. Por lo tanto, uno tiene que hacer, ver el audio, escucharlo, analizarlo y determinar cuáles son los problemas de ruido.
e ir atacando cada uno de los problemas de ruido en orden y por separado. En este tipo de archivos es posible que haya más o menos los tipos de ruido que mostré. Puede ser que haya ruidos que tengan que ver con frecuencias específicas, puede ser que haya ruidos que estén fuera del rango audible, incluso puede haber ruidos que sean identificables con un nombre específico como el ham, puede haber ruidos localizados en una parte del espectro, es decir, todo eso conviene trabajarlo por ecualización y filtrado, para que el último proceso sea justamente el de reducción de ruido de banda ancha y ya quede una menor cantidad de ruido. En el ruido de banda ancha yo no voy a hacer eso ahora, porque ya lo estuvimos haciendo, pero por ahí vuelvo un poquito para atrás y después muestre la diferencia del análisis, lo que va a aparecer en el análisis. Entonces, voy a aplicar el reductor de ruido de banda ancha, pero vuelvo a decirlo, siempre habría que tratar de eliminar todo ruido que aparezca antes, claramente identificable, con una herramienta más propia para ese ruido. A ver, leo una pregunta que me hicieron y seguimos. Bueno, ese es un tema bastante crítico. A ver, si en este caso, sí, tuviera que ver con la eliminación de reverb o de sensación de ambiente, yo creo que también lo dejaría, ese sí lo dejaría como último tipo de proceso. La verdad que un eliminador de reverb o un eliminador de ambiente es un proceso, para mí me parece bastante anexo a la cadena. Realmente podría ser un último proceso. ¿Por qué? Porque el reductor de ruido de banda ancha posiblemente afecte un poco esos niveles de reverberación. Entonces podría dejarse para el final y quizás ver si es necesario. Eh, entonces, realmente no. Yo hablaba de los tipos de eliminación, sobre todo que tienen que ver con bandas de frecuencia específicas. La reverb sería casi, si lo consideramos como un ruido, podríamos considerarlo como un ruido, dentro de todo podría entrar en nuestra categoría, es un agregado a la señal que uno no quiere que esté, en todo caso, así que perfecto, podríamos considerarlo como un ruido desde ese punto de vista. También es de banda ancha, porque tiene todos los componentes de la señal, eso es lo que es peor. Entonces, en ese sentido, también sería un último de los procesos. Habría que ver el nivel de ruido que hay, habría que ver qué tan mezclado está eso con la reverb, pero realmente podría quedar ese reductor de reverb para el final. No me parece tan crítico invertirlos en este caso porque los dos están actuando sobre toda la señal. Eh, por lo tanto, no sé si es tan terrible. Eh, no, si el ruido es aleatorio y no está muy claramente localizado, es muy difícil. Hay una pregunta, no sé si están siguiendo el chat o no, por eso hay una pregunta respecto a si hay un ruido aleatorio que puede estar sumado al ruido de banda ancha. Yo digo, sí, podría haber rumble, pero tiene que ser muy claramente identificable. Si es claramente identificable, entonces preferiría primero ecualizarlo un poco, antes de aplicar la reducción de ruido de banda ancha. Si no es claramente identificable, se vuelve parte del ruido de banda ancha. Y si es altamente identificable, si es tónico, no aleatorio justamente, entonces sí, decididamente, el filtrado es la mejor técnica. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los ruidos, como ya dije antes, tienen procesos de reducción específicos, que son los que dan el mejor resultado porque son los que degradan menos la señal. Entonces, alguien puede escuchar ham y decir, le pongo el reductor de ruido, porque lo considero ruido. Bueno, a mí me parece un error eso, porque no es la herramienta. Vamos a ver que hay con el bus, por ejemplo, con el bus, hay un extra ahí que, como es de una banda tan amplia, podría usarse incluso un reductor de ruido de banda ancha. Lo digo para la guitarra, después voy a hablar sobre ese ejemplo en particular. Pero la identificación del ruido, la buena identificación del ruido, es también la que permite aplicar la herramienta que corresponde. Por lo tanto, si yo tengo mucho ruido concentrado en una región, sí, preferiría ecualizarlo primero, pero tiene que ser muy claro que está en esa región. Si no, decididamente el reductor de ruido de banda ancha va a ser preferible. Eh, bien, los reductores de ruido de banda ancha, ahora vamos a ir nuevamente al Soundforce.
decía, los reductores de ruido de banda ancha, hay muchos, realmente hay una gran cantidad. Lo más importante para los reductores de ruido de banda ancha es que yo tenga una parte de ruido sin nada de señal. Por eso este archivo es como extremo en ese sentido, está muy bien, dado que tengo todo ruido acá y no hay nada de señal. Realmente todo lo que tengo ahí es ruido absolutamente puro. Eso parece una tontería, pero a veces es difícil de conseguir, porque es muy probable que si usted hace una grabación, haya otros ruidos mezclados ahí. Ruidos de movimientos previos a la grabación, ruidos de los instrumentos, ruido de alguien que probó algo antes de grabar. Ustedes van a ver que cuando tengan una grabación, es a veces muy difícil encontrar una parte donde haya realmente silencio, que no esté contaminado por otros sonidos que no son parte del ruido. Entonces, es muy importante, uno, conservar pedazos de silencio antes y después de la grabación, porque ahí es donde más probablemente estén esas partes de ruido. Es decir, es una muy mala idea terminar una grabación y hacer esto. Porque perdí el pedazo donde podía encontrar esa parte de ruido. Por supuesto que si hay, no sé, 40 segundos de silencio, quizás no haga falta guardarlos, pero para la cantidad de espacio que ocupa el audio y las capacidades de almacenamiento que hay, tampoco me parece tan terrible, se puede eliminar después y demás. Entonces, nunca editar un archivo antes de que esté finalizado. Nunca sacar partes de donde pueden surgir, por ejemplo, datos de ruido. Y después tratar de prestar atención a eso, sobre todo en entornos ruidosos o en grabaciones de cosas ruidosas. Por ejemplo, los amplificadores de guitarra son muy ruidosos, tienden a ser muy ruidosos, o de bajo, lo que sea. Entonces, tratar de tener partes de ruido sin señal. Muy importante tratar de conseguir eso. Yo les puedo asegurar que van a ponerse a buscar en las grabaciones y van a ver que siempre hay algo. Alguien se mueve, alguien toca una cuerda, alguien hace algo, alguien agarra una cosa, se levanta, habla, respira. Todo eso hace que la muestra de ruido sea menos útil. Entonces, como digo, hace falta una parte de ruido sin nada de señal. Este ejemplo que tengo acá es ideal para eso. En segundo lugar, yo voy a tener que tener eso como una muestra de lo que es el ruido para que el procesador pueda trabajar. El procesador que vamos a usar, o todos estos procesadores, se basan en la misma lógica. En este caso voy a usar el X-Noise, que es bastante sencillo respecto a lo que es el procesador. Entonces, el X-Noise, la mayor parte de los procesadores específicos no tienen demasiados parámetros, aunque hay procesadores de reducción de ruido que tienen millones de parámetros. En general como son más específicos, van a ver que cuanto más específico es, menos parámetros va a tener. Tiene algunos parámetros, pero no tiene tantos. Los dos más importantes están por el lado del umbral y la reducción, ahora lo vamos a ver. Pero fíjense que lo que me presenta este procesador y la mayor parte de los reductores de ruido de banda ancha es un espacio donde va a estar representado el espectro de la señal que yo voy a tomar como base y después lo que esté haciendo sobre la señal general, sobre el espectro de la señal general. Entonces, me va a mostrar un análisis de espectro. En ese análisis, justamente va a aparecer el contenido de la muestra, como decía, y además, después va a aparecer el procesamiento que está haciendo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, y los procesadores usan algún tipo de denominación como la que está acá, como learn, como capture, algo que diga que va a tomar la muestra. Entonces, como yo voy a empezar, y todavía no voy a poder aplicar nada porque no hay ninguna muestra tomada, le voy a decir que tome la muestra. Y para eso voy a hacer un previo. Fíjense que fue poco tiempo, hice el previo, cuando saque el learn, aparece el contenido de la muestra. Ese es el contenido de este ruido. Por eso
la muestra tiene que ser representativa del ruido. Porque ahora esto es lo que va a usar para tratar de aplicar, en definitiva, lo que es un procesador dinámico de múltiples bandas, de varios cientos de bandas, pero en definitiva es eso. Entonces va a estar jugando con el nivel de ruido que tiene la señal y el nivel de la señal para actuar o no actuar. Por eso, en definitiva, los reductores de ruido de banda ancha lo que hacen es un procesamiento dinámico y por eso tienen algunos de los parámetros de un procesador dinámico, como ataque y release. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ahora que tomé la muestra, aplicar esta muestra sobre la señal. Bien, entonces voy a venir acá, voy a seleccionar la señal para empezar a aplicarlo ahí. Por supuesto voy a haber sacado el learn, porque si no va a empezar a tomar el audio como muestra para procesar. Y entonces voy a aplicar esto. Voy a estirar un poquito más para que lo aplique desde ahí. Y entonces lo que voy a hacer es hacer un previo. Y ahora voy a empezar a procesar la señal. No tengo idea cómo puede llegar a estar saliendo, por lo tanto, esto lo van a tener que probar ustedes sobre las distintas señales, eso es lo que quiero decir. Por el momento sigamos con esta idea de lo que está pasando al menos, porque con toda la compresión que tiene la transmisión y demás, vayan a saber qué es lo que ustedes están escuchando. Pero, como decía, con un previo, puedo ir viendo el espectro y si está actuando o no. Fíjense que en este momento hay muy pocos momentos en los que esto actúa, casi no actúa. Bueno, ¿por qué? Bien, porque el nivel de reducción está en el mínimo. Para Waves, 0 no es completamente, no es la señal original a la salida, sino que es el menor procesamiento. Es decir, no es igual que Bypass. Bypass es la señal directa a la salida. Esto, en su mínimo, aunque diga 0, es algo de reducción, así lo dice Waves y así lo hace. Bien, ahora, cuando yo empiezo a subir la reducción, puedo llegar hasta un máximo que es 100, en valores arbitrarios en definitiva. Y entonces yo puedo ir haciendo una reducción más fuerte ahora, decidir cuánto reducir el ruido. ¿Cómo se ve? O como se escucha, espero yo, pero también se ve. En realidad el X-Noise es un procesador bastante poco agresivo hacia la señal. Hay procesadores que son bastante críticos de este tipo, donde hay como un límite muy claro en el cual uno enseguida se pasa. El X-Noise es bastante flexible en ese sentido. Por supuesto que se pasa y degrada mucho la señal, vamos a ver si se puede ver algo de eso, pero aún en su nivel máximo, desde el lugar donde se tomó la muestra no hace una reducción muy fuerte del ruido. Entonces, si yo quiero una reducción más fuerte del ruido, para no poner esto al máximo, lo que yo puedo hacer es subir lo que sería el nivel de la muestra, ahora sí desde un umbral, que está en 0, que está en el lugar donde se tomó la muestra, eso quiere decir 0 en este caso, no es lo mismo que en un procesador dinámico. Y a partir de eso yo puedo hacer como si la muestra tuviera más ruido del que efectivamente hay, ahora 100 decibeles, o menos ruido, si yo quiero ser más sutil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo haber tomado una muestra que tuviera más ruido que el que hay en todo el audio, por el motivo que sea, porque no es una muestra bien representativa, pero en este caso yo podría subirlo a algunos decibeles para ver si ahora sí la reducción empieza a ser mejor, más fuerte. Si ustedes se fijan, ahora sí hay una reducción más fuerte, mucho más abajo, y sí está afectando, fíjense que lo que está en rojo en relación al verde es el nivel estaba entrando y el que está saliendo. El tal es verde, y el rojo aparece entrando con el nivel. Entonces, si yo miro, sobre todo al comienzo ahora, ahí como todo el ruido está debajo del nivel del que yo estoy considerando como muestra, todo el tiempo está atenuando. En todo caso, estaría bien si siempre fuera el ruido. Pero ahí empieza el problema. Si yo empiezo a subir mucho esto,
mucha señal se va a ir con el ruido. Entonces, yo hago un previo acá, y a medida que voy subiendo esto, cada vez afecta más señal, cada vez suena más limpia, pero cada vez suena peor. Insisto, no sé cómo está saliendo, espero que esté saliendo horrible para que se vea el efecto del exceso de reducción de ruido. Entonces, estos son los dos parámetros básicos con los que uno va a trabajar: un nivel de umbral y un nivel de reducción. Bien, hasta ahí teníamos esta primera presentación del reductor de ruido. Yo sé que es un reductor de ruido bastante común, quizás muchos o muchos ya lo usen, pero vuelvo a decirlo, lo importante es tener una muestra clara del ruido. ¿Se escuchó un poco algo de eso, de la degradación de la señal? ¿Salió eso más o menos claro o no? Sí, bueno, me alegro que se escuche algo de eso. Bien, perfecto. Porque entonces, uno lo que podría decir es, uno lo que va a hacer, yo lo que voy a tratar de hacer ahora es decir, bueno, yo busco un nivel donde esto sea más o menos bueno. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. ¿Sí? Vamos más. Y entonces digo, bueno, esto que tengo acá, yo puedo ir buscando el nivel. Para que el nivel de reducción de ruido sea aceptable sin degradar mucho la señal. Eso es auditivo, pero yo puedo escuchar también qué es lo que le estoy sacando a la señal. Entonces, yo puedo escuchar, por ejemplo, con mucha reducción, subo el umbral, se empieza a notar. Fíjense cómo va sacando ataques. Esas son las partes más dañadas de la señal siempre. Por lo tanto, ahí veo como un exceso de reducción provoca una degradación muy fuerte en la señal. Digamos, la reducción es interesante respecto del nivel de ruido que saca, queda mucho más limpia, pero a costa de haber degradado mucho la señal. Por eso una buena reducción es la que busca el mejor balance entre cuánto degrada la señal y cuánto ruido saca, no la que más ruido saca. Porque la que más ruido saca puede ser que haya dejado totalmente degradada la señal. Y hay una cuestión psicoacústica que es interesante, que es la reducción que provoca este tipo de procesamiento, ustedes posiblemente lo noten, en parte se parece a lo que provoca la compresión de datos muy alta. Eso es lo que fluctúa todo el tiempo. Es decir, es algo que está todo el tiempo moviéndose, abriendo y cerrando un filtro. ¿Por qué? Porque como es un procesador dinámico de un montón de bandas, en definitiva empieza a actuar como un filtro. A veces saca más una frecuencia, a veces saca más otra frecuencia, entonces está trabajando todo el tiempo sobre el espectro. Y empieza a provocar ese, esa degradación que empieza a sonar como un phasing, justamente, como algo que se va abriendo y cerrando todo el tiempo como un filtro. Y que es imposible dejar de escuchar. En cambio, cuando uno tiene un nivel de hiss bajo, aceptable, pero bajo, es posible que 15 segundos después de haberlo escuchado, ya no lo escuche más, porque pasa a esa instancia en la cual la atención lo pasa a un segundo plano. Por supuesto que si es mucho nivel de hiss, es igual de insoportable. Pero un nivel de hiss bajo es preferible a una cosa que está fluctuando todo el tiempo y todo el tiempo nos está recordando que hay algo que está actuando sobre la señal. En cambio, un piso de ruido estable, les puedo asegurar que 15 segundos después de que lo empezaron a escuchar ya no lo escuchan más. Entonces, ese es el nivel que uno tiene que buscar, donde yo sigo teniendo la señal casi sin degradarse nada y la mejor reducción posible del ruido. Vamos a ver qué otra cosa se puede hacer para mejorar esa reducción de ruido. ¿Sí? Nos queda un minuto y pico. Vamos a reconectarlo y vamos a ver cómo se podría
o qué vueltas se le podrían dar al dar la reducción no degrade tanto la señal. Por eso ahora yo me voy a desconectar y después de eso son algunos de los dos posibles aspectos de control que tiene este procesador. Entonces nos reconectamos ahora nomás.